Amigos de Radio Victoria o con esta televisión, a continuación nuestro segundo ping-pong hemisférico de la semana con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Yo digo Perú en forma recalcada porque Perú es hoy día centro de atención de una cantidad de tropelías, ilegalidades, abusos de poder, disimulación de hechos punibles y por otro lado, pues una justicia que no es tal y un gobierno que tampoco es tal, si a ver vamos. Porque baila al ritmo que le toque, pero no define nada. Entonces yo creo que por ahí deberíamos comenzar, ¿no? Sí, vaya semanita la que hemos tenido, no precisamente por ser Semana Santa, pero intensa. Sí, señor. Pero primero dar la bienvenida a la gente que nos sintoniza hoy día, Jueves Santo, para los de la comunidad católica, 17 de abril, ping pong 290. doscientos Vamos noventa camino a los 290, ya pasamos camino a los 300. camino a los 300. Efectivamente, esta semana tuvimos dos noticias de impacto, la que ya comentamos el martes con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y uno de los grandes escritores latinoamericanos, que pasó por etapas de su vida política muy accidentada, porque en algún momento llegó a admirar a Fidel Castro, Sí. pero cuando viajó a Cuba y se enteró de las cosas como eran, fue cambiando, cambiando, cambiando y terminó falleciendo como un libertario Ujú. con aciertos y errores también en la política peruana, porque en algún momento apoyó a Ollanta Humala, y en algún momento apoyó a Keiko Fujimori. Y de Cuando humanos, sabemos que y de humanos errares. así es, cuando él perdió las elecciones en 1990 frente a Fujimori, que casualmente después tomó su modelo económico, el de Vargas Llosa, lo aplicó Fujimori. Sí, Lo señor. llamó el Fujichoc. Uy, choc. Pero eso no fue la única noticia de la semana. Como yo lo había dicho en el programa que estábamos teniendo el martes, a esa misma hora se estaba dando la lectura preparatoria, porque la lectura final se hará el 29 de abril, de la sentencia de los esposos Humala. Sentencia por lavado de activos y aportes de dinero ilegal en las dos campañas electorales, la del 2006 y la del 2011. Es bueno que la gente que nos Y sintoniza, aportes, que hay que recalcarlo, aportes de Hugo Chávez en forma indebida. aportes de Hugo Chávez llegado en unas cajas eh, que uno de los 70 testigos las vio a través de la valija diplomática de la Embajada de Venezuela, y un personaje que yo una vez la conocí de lejos porque no me la presentaron. Estábamos en una reunión diplomática y me dijeron, esa es la señora Torres, la manda más de la embajada. No era embajadora, pero tenía más poder que el embajador. Ella era la encargada de ir a Venezuela y traer esas maletas diplomáticas llenas de dinero. Bueno, el programa nuestro terminó más o menos a las 11:30 hora de Lima, y como a la 1 de la tarde la juez eh, dictó la sentencia donde a los esposos Humala se les condena 15 años de cárcel, y al hermano de la ex primera dama a 12 años de cárcel, y a su mamá a 5 años, pero hay una treta aquí en la ley que dice, bueno, si es 4 años o 5 años y eres mayor de 80, entonces no vas preso. Eh, la señora Heredia, Nadine Heredia, no estuvo ese día en el tribunal, en la sala, solo estaba Estaba apoyando. haciendo maletas, profesor. Se especulaba que había tenido una operación y que estaba en una clínica. De hecho, su mamá fue entrevistada en la puerta de la casa y dijo, ella está en la clínica. Era mentira, ya a esa hora estaba ingresando a la sede diplomática de la Embajada de Brasil. Ustedes se podrán imaginar que en menos de 5 minutos esto fue un escándalo total. Eh, el partido se le puso una multa, el partido donde ellos habitaban, se le puso una multa de algo así como $200,000.
lo más probable es que el partido sea sacado de contexto por ser parte de una organización criminal. Pero aquí hay varias cosas preocupantes. Primero, a pesar que todos los juicios son distintos y personalísimos, esto da pie a que otros sentenciados vayan a tocar puertas de embajada y se vayan a refugiar. Así es. Eh, eh, pero vamos al fondo del asunto, que es lo que me ha mantenido 2 días aquí en profundas discusiones, porque, como usted ha dicho, el gobierno peruano tomó lo que yo considero una pésima decisión y la justificación pésima también. Hay que hacer el contexto aquí. Eh, el asilo es una figura prevista en América Latina, no en Europa, en América Latina, que tuvo un punto álgido con la Convención de Caracas de 1954. Casualmente, en estos años, un peruano ilustre, muy conocido, nada más y nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre, era perseguido por el gobierno peruano. Perseguido políticamente, pero el gobierno peruano de ese entonces lo disfrazaba de perseguido delincuente. Y él se refugió en la embajada de Colombia, aquí a unas 5 cuadras de mi casa. El gobierno peruano no le dio el salvoconducto, que es ese papelito que te permite llegar al aeropuerto e irte al país que te da el asilo. Y Haya de la Torre permaneció 5 años en la embajada. Hay libros sobre esto. Es más, con su manera didáctica de ser, los mesoneros que trabajaban en esa casa diplomática, tomaron clases con Haya de la Torre. Él les enseñó a leer, a escribir, y etcétera, etcétera. Tanto que la despedida, cuando por fin él sale de esa prisión, que era la casa diplomática, los mesoneros más bien se fueron muy tristes y lloraron y lo despidieron. Pero además hay otros casos. Recordemos el caso de Julián Assange, que se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y ahí tuvo muchísimo tiempo porque el gobierno británico no le dio también el salvoconducto. Pero ¿qué pasó en el caso peruano? Y cuando yo digo ver el contexto, tiene que ver también con horas, horas. Ujú. La señora llegó a la embajada pasada las 12 del día, en el momento en que estaba leyendo la sentencia la juez. Exacto. Y a las 8 de la noche ya tenía salvoconducto, ya tenía un avión militar brasilero apostado en el aeropuerto de Lima. Todos protocolos que necesitan más tiempo, pero se ve que, por supuesto, antes que el canciller dijera, le vamos a dar el salvoconducto, ya el avión militar brasilero Ya estaba lo habían facilitado. Sí. ahí. Esto fue una cosa que se preparó con bastante tiempo. Es más, mientras la juez terminaba de leer la sentencia y la policía se acercaba al reo Ollantumala, él estaba hablando por teléfono. Sí, señor. Por supuesto, todo el mundo está clarísimo en que él está hablando con su esposa, como diciendo, Claro, claro. plan B, plan B. Efectivamente, lo detuvieron ahí mismo, ya está preso en la cárcel donde preventivamente estuvo preso 8 meses antes, meses que se le van a descontar de la pena de los 15 años, y a los 20 minutos, una hora, se supo dónde estaba la señora con su hijo menor. Ella tiene un hijo de 15 años. Eh, por supuesto, esto pasó el martes y ayer, miércoles, como de costumbre, eh, hay Consejo de Ministros. Y por supuesto, toda la prensa estaba esperando que el canciller diera una explicación, que ya lo había dado en un medio de comunicación, pero una explicación un poco más detallada de la resolución del gobierno. Y aquí voy a decir qué dijo el canciller ayer, posición que por supuesto yo no comparto. El canciller dijo, el Estado peruano estaba obligado legal y constitucionalmente a conceder
el salvoconducto. Eso es mentira, porque precisamente el derecho de asilo fue creado para perseguir a los delincuentes comunes que no deberían pasar por el asilo y Exacto, para meter preso a los otros. Entonces, inmediatamente la Sociedad Peruana de Derecho Internacional opuso diciendo que esto es una mentira. No hay obligación de ningún Estado en reconocer un salvoconducto para una persona que es un delincuente común. exacto. Eh, y prácticamente las conversas que he tenido con abogados acá me dicen, aquí no hubo conversación de acuerdo. Aquí el gobierno brasilero le ordenó al gobierno peruano, pásenme el salvoconducto porque voy a sacar a esa señora de ahí. Señora que llegó a Brasilia más o menos a las 10, 11 de la noche, hora de Brasilia, y ya tenía tres abogados, tres de los estudios más caros que tiene la ciudad de Sao Paulo. Y residencia Ella resuelta, residencia resuelta y todo, profesor. todo, todo. En 2 horas le dieron la residencia, la montaron en un jet privado y la mandaron a Sao Paulo. Casualmente voy a hacer un chiste malo, porque hay un chiste malo. Hay un delincuente peruano escapado de la justicia que se llama el monstruo. Sí. Lo llaman el monstruo por la cantidad de delitos que cometió. Bueno, hay una orden de captura aproximadamente de $200,000 a quien diera paradero del hombre. El hombre se escapó, se fue a Bolivia, de Bolivia bajó a Paraguay y casualmente ayer lo descubrieron en Sao Paulo, pero no fue capturado. Está huido. Qué casualidad que en las ciudades de Sao Paulo, más grande todavía que el Distrito Federal de México, tenemos ahora a la señora Nadine y al monstruo, ¿Qué le parece? los dos viviendo en la misma ciudad. Eh, es falso entonces que el gobierno estuviera obligado. El gobierno no puede estar obligado a darle pase a una delincuente, porque si usted lee la sentencia, que se va a leer en extenso el 29 de abril, eso es una delincuente. Pero la obligación pareciera que, la obligación parece que proviene de que uno de los delitos justamente está asociado a una empresa brasilera como Odebrecht, en la que el Empresa que mismo hizo Lula, mucho en la daño, que el mismo Lula hizo daño. así es. Empresa que le regaló a Lula un departamento triplex en la misma ciudad de Sao Paulo. Pero bueno, eso está pasado por agua tibia. Ahora la señora tiene abogados en el Perú y abogados en Brasil. Y el canciller, de nuevo, ayer dijo algo realmente increíble. Él dijo, bueno, si se llega a probar que efectivamente la señora cometió el delito, podemos iniciar el proceso de extradición. Ah, Como si uno no supiera cuánto dura un proceso de qué extradición. barbaridad. Y tenemos aquí la primera prueba. Recordemos que Fujimori se escapó al Japón después de su renuncia por fax. Y del Japón, años después, se fue a Santiago de Chile. Y el gobierno peruano de ese momento inició los trámites para traer a Fujimori. Se tardaron casi 5 años Imagínate. en traerlo al Perú. Así que esta señora tiene su patente de curso, tiene a su amiguito Lula da Silva, que la va a proteger y se va a quedar indefinidamente en Brasil. El tiempo al menos que Lula sea presidente. Porque si llega a ganar Bolsonaro, lo más seguro es que la mande para su casa otra vez. Claro. Eh, El Congreso no ha hecho nada, ¿verdad, profesor? No ha citado ni siquiera a la el presidenta. Congreso ha citado para dentro de unos días al canciller, pero el canciller ya tiene el libreto escrito. Ah, ya Va tiene a decir, posición fijada, claro. ya tiene posición fijada. Y claro, uno también dice, y esta señora Boluarte, como que se está curando de la propia medicina porque dentro de unos años seguramente va a ser lo mismo. Seguramente va a ser lo mismo. Bueno, Humala está en la cárcel, en la misma cárcel donde está Toledo, donde está Pedro Castillo. Castillo y donde seguramente nosotros vamos a tener una cárcel dorada de
4 expresidentes, que no se pueden Expresidentes. comunicar, por cierto, entre ellos, pero están en la misma cárcel. Esto fue la bomba que nos reventó. Eh, por otro lado, en el Congreso, una comisión de trabajo aprobó pedirle al Pleno, el Pleno es la reunión de todos los diputados, cuando se vuelvan a reunir, que ahorita están en Semana Santa, la semana que viene tiene una semana para ir a sus regiones, supuestamente a hablar con sus electores, cosa que muy pocos hacen. Pero en la primera semana de mayo, lo más probable es que la Comisión de Trabajo le pida al Pleno suspender el ejercicio a la Presidenta de la República por haber mentido descaradamente con el tema de las operaciones. Los médicos que han desfilado por el Congreso, algunos no pueden hablar porque dicen que la Fiscalía no les da opinión, pero los médicos especialistas han dicho que si es verdad que esa señora pasó 2 horas en ese quirófano y se sometió a 4 operaciones, entre ellas esa que un martillo le serrucharon, le pegaron en la nariz para enderezársela, tengo una nariz así medio de tucán, ella necesitó cirugía y anestesia general. Por lo tanto, le mintió al país. Nadie critica que ella se quiera arreglar su cara y su nariz, pero ella pudo muy bien mandar una carta al Congreso y decirle al presidente del Congreso, asuma usted por 3 o 4 días, ya que yo no tengo vicepresidentes, y dentro de 4 o 5 días, si todo me va bien, me regresa el coroto. Pero no, ella prefirió mentir y supongo que va a seguir mintiendo hasta después de que termine su mandato, porque está protegida por la ley. Sin embargo, el grupo de trabajo va a presentar al Pleno la petición de suspensión. Y cosa rara, tuvimos ayer otro incendio en Lima, en las afueras de la ciudad, después que habían tardado un mes en apagar unos almacenes, ahora en las afueras de la ciudad se ha vuelto a prender un incendio, lo cual indica la enorme corrupción que tienen los alcaldes de conceder licencias de funcionamiento de almacenes con productos peligrosos en zonas residenciales. Porque ayer fue en un distrito muy cerca de Lima, donde 3 cuadras a la redonda de donde se dio la explosión de balones de gas, las ventanas de todos los edificios y casas de la zona fueron destruidas. Tuvieron que evacuar a 4 colegios y en uno de los colegios un niño del susto se murió de un infarto. Esas son las cosas que pasaron ayer en este país. A partir de hoy, las motos solo pueden ir con una persona para evitar supuestamente que siempre le echan la culpa a los venezolanos, que 2 motorizados en la misma moto sean los que están haciendo y robando vehículos, personas, sicarios, todas esas cosas. Entonces, a partir de hoy, no pueden andar 2 personas en una moto. Vamos a ver si hay capacidad para fiscalizar, porque aquí hay miles de motos, cosas que antes, cuando yo me vine para acá, no existía. Y la presidenta ayer se despidió de su cuarto de guerra. Dijo que bueno, ya esa herramienta de control ciudadano hizo lo que hizo y ella ya no quiere aparecer en televisión por los próximos días. Me imagino por la vergüenza de lo que pasó con Nadine Heredia. Claro, claro. Una cosa Para que se diluya el tema. para que se diluya el tema. Por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento a la señora Heredia eh, y la prensa brasilera va a verificar dónde es que va a vivir, en qué lujosa vivienda va a vivir, porque ya sabemos que en una colonia muy, muy de ricos en Ciudad de México vive la esposa de Pedro Castillo con su familia. O sea que aquí estos gobiernos rojos le abren las puertas a los delincuentes y los consideran perseguidos políticos. Porque si le dieron el salvoconducto a la señora Heredia, es porque este gobierno la considera una perseguida política. Cuando lo era, una ladrona de gallinas vulgar y corriente, Esa es la que se realidad robó latinoamericana. millones. Sí, señor. Mal ejemplo para personas que, como yo, le toca dar clases de ética a chicos jóvenes. Como ayer hablaba con ellos por teléfono, algunos que me llamaron me decían, profesor, entonces la lección es que llego al poder, robo lo que me dé la gana y si me van a meter preso, me voy a una embajada y digo que soy perseguido político. Esa es la lección que le estamos dando a las nuevas Impresionante. generaciones.
Es impresionante lo que Impresionante. pasa, sí, señor. Triste y lamentable. Mientras tanto, termino estos comentarios con esta guerra comercial de Estados Unidos y China. Se calcula que esta semana, a pesar que es Semana Santa en algunos países, no precisamente en Estados Unidos, que muy pocos lo celebran, o en la China, que menos tiene Semana Santa, se supone que la guerra comercial con China va a escalar al 245%. Todos Sí. los demás aranceles están suspendidos por 90 días, pero la guerra comercial con China va a escalar al 245%. Y China ha advertido Él le que, resbala, eso no le importa. que les rebala y que si Trump sigue amenazando, ellos también van a amenazar de una vez. Y terminamos con el caso de Ecuador. Ujú. El domingo pasado, el señor Novoa ganó las elecciones por 1.100.000 votos. La candidata opositora, Roja Rojita, no reconoce el resultado. La misión de la OEA, la misión de Naciones Unidas, la misión de la Unión Europea, todos dan por bien el resultado, pero los rojos, Petro, Maduro, Nicaragua, Sí, Honduras, Cuba, México, sí, señor. hacen coro por una señora que perdió las elecciones. Si la señora hubiera ganado las elecciones, yo le iba a desear alas y buen viento, pero la señora perdió las elecciones y no va a reconocer. Tampoco es que le interesa mucho a Novoa que no reconozca, porque él va a asumir el mando otra vez Claro. y va a gobernar este país tan cercano acá y con tantos problemas de narcotráfico y de violencia. Si él se pone las pilas y continúa su plan bueno, de represión contra los narcotraficantes que están sobre todo en la costa donde está la segunda ciudad más importante de Sí, Ecuador, que es Guayaquil, sí. es por donde salen los barcos con la droga. Esa es la situación que tenemos. Así que vamos a encomendarnos a ver si todo esto sale bien, Y nos vemos el pero próximo martes. nos vemos el próximo martes, que ya será 22 de abril, ya estamos Sí, casi entrando al final. señor. Y bueno, la gente que está en vacaciones, el gobierno venezolano decretó una semana libre, que la gente hace lo que da la gana, pero la masa no está para bollo, como se dice. No, Mucha gente se quedó en punto fijo porque no tienen para viajar a no hay las con qué ir playas. no hay con qué ir a la esquina, profesor, siquiera. Solamente un viaje a Maiquetía, a las playas de La Guaira, cuesta solamente en bus 20 soles, 20 Ese de 20, bolívares. 20, sí. Y la gente tampoco tiene No 20 bolívares. tiene dinero, sí, señor. Es la realidad. Así que vamos hasta el martes que viene, a menos que haya alguna noticia sorpresiva que estaremos Ojo, plenamente. estaremos ojo con eso. Ojo con eso. Un Seguro. abrazo y feliz Semana Santa. Gracias, profesor, igualmente. Un abrazo. Que la termine de pasar Chao. bien. Que se mejore. Sí, ahí vamos. Vamos a intentarlo. Ahí va. Señor. Aspirina y mucha agua. Aspirina y agua, sí. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.